por la plataforma. Estamos tratando de solucionar el inconveniente de que no se vea la presentación, no sabemos por qué no se está permitiendo compartir pantalla. De todas maneras, quienes estén interesados en ver un poco la, la presentación, porque vamos a traer unos videos precisamente de los Simpson y el Chavo del Ocho para entender un poco cómo funcionan los arrendamientos, pues los invitamos a que nos vean por Facebook Live, ya que allí sí se está permitiendo el compartir la pantalla. Entonces, pues, como lo titulamos, ¿cómo negociar el pago de cánones y la terminación de contratos de arrendamiento a partir del COVID-19? Bueno, entonces nuestro contenido es muy básico. Vamos a empezar con qué es un contrato de arrendamiento, posteriormente las diferencias entre un contrato de arrendamiento civil y uno comercial. Finalmente vamos a entrarnos en los 4 elementos principales para negociar el canon. Posteriormente vamos a hacer alusión a algunos elementos frente a la terminación del contrato, para de allí pasar a algunos aspectos que consideramos muy importantes a tener en cuenta la negociación de los arrendamientos en el marco del aislamiento y finalmente pues culminamos con lo que consideramos es elementos importantes para poder llevar una negociación de manera exitosa y que nosotros hemos evidenciado a través de los diferentes acompañamientos, asesorías a cada una de las partes, ya que como lo vamos a ver a continuación, pues la idea es que ustedes no solamente si son arrendatarios piensen como arrendatarios, sino también como arrendadores y viceversa, ya que el colocarse en el lugar del otro pues va a permitir de una manera u otra pues estar más familiarizado con la posición contraria y de esa manera lograr un mayor acercamiento y pues de pronto facilitar más el diálogo y la consecución de los objetivos. En primer lugar, entonces vamos a hacer alusión a qué es un contrato de arrendamiento. Entonces lo vamos a definir de una manera muy fácil, como aquel contrato en el que dos partes se obligan recíprocamente, es decir, tanto el arrendador como el arrendatario tienen derechos y contraen obligaciones. Por una parte, el arrendador, que tiene la obligación principal de conceder el goce de una cosa, ¿sí? De un bien. Generalmente nosotros arrendamos inmuebles, pero también podemos arrendar muebles como carros, bicicletas, motos y otros tipos de bienes. Y por otra parte, pues está el arrendatario, que es el benefactor a quien el arrendador le otorga la posibilidad de gozar de ese bien y que como contraprestación o como contraobligación se compromete a pagar un precio determinado. Ese precio del arrendamiento que se obliga a pagar el arrendatario se llama el canon. ¿Qué diferencias hay entre el contrato civil y el contrato comercial de arrendamiento? Podríamos decir, quienes nos están viendo en Facebook Live, que están viendo las imágenes de la vecindad del Chavo y de la taberna de Moe de los Simpson, pues es que mientras el contrato civil se hace entre personas que por regla general no son comerciantes, de pronto algunas personas que nos están sintonizando han estado acompañándonos en las conferencias anteriores y pues allí recordarán que en alguna oportunidad cuando hicimos alusión al régimen de insolvencia, pues evidenciamos los dos regímenes, ¿no? El de personas naturales no comerciantes y el régimen de insolvencia empresarial. Y allí definimos cuándo una persona es comerciante o cuándo no es comerciante. Pues ese mismo criterio sirve para establecer cuándo es un contrato civil o cuándo es un contrato comercial de arrendamiento. Pensemos que alguno de nosotros no nos dedicamos a arrendar bienes o no nos dedicamos a vender bienes como una inmobiliaria, sino que lo hacemos simplemente como una oportunidad de tener un ingreso extraordinario. Entonces, si yo como arrendador, que soy abogado, tengo un apartamento y deseo lucrarme un poco de él y explotarlo a través del arrendamiento, y se lo arriendo a una persona, por ejemplo, un ingeniero de sistemas que trabaja en una multinacional, pues ese contrato de arrendamiento será de naturaleza civil, porque yo como arrendador no me dedico de manera profesional a arrendar inmuebles, sino que de manera, digamos, excepcional
lo hago y en este caso, como lo acabo de mencionar, es para obtener un ingreso extra. Por el contrario, si yo soy el propietario, el gerente, el director de una inmobiliaria, cuya actividad económica principal consiste en la negociación de bienes raíces, y dentro de la negociación de bienes raíces está lo relacionado con el arrendamiento de bienes inmuebles, pues eso sí será un contrato mercantil de arrendamiento, porque las inmobiliarias son un sujeto de derecho comercial que generalmente es una sociedad mercantil. Entonces, miren ustedes, las diferencias pueden ser mínimas, pero que van a permitir entender cuál es la ley aplicable al contrato, porque no es lo mismo arrendar un inmueble destinado a vivienda, un apartamento, una casa, a arrendarlo para una explotación comercial, por ejemplo, un local o una bodega, ¿sí? Y las reglas van a ser distintas. Voy a permitirme mirar si ya podemos compartir pantalla en Zoom. Sí, ya podemos, efectivamente, muchas gracias, doctor Sergio. Ya podemos compartir pantalla en Zoom. Me verifica, doctor Sergio, si ya no sé la pantalla. Está cargando. Este preciso instante y... Listo. Gracias. Entonces miramos a los participantes de Zoom. Esta era la diapositiva que definía de una manera muy sencilla el contrato de arrendamiento, ¿sí? En el que hay dos partes que se obligan recíprocamente: el arrendador, que es quien concede el uso de un bien, y el arrendatario, a quien le conceden ese uso de ese bien, ese goce, y quien paga una contraprestación económica que se llama el canon. Y estábamos en esta diapositiva que están ustedes observando en estos momentos, y es, por una parte, la vecindad del Chavo, que nos haría alusión al contrato civil de arrendamiento. Recuerden la vecindad, recuerden al señor Barriga, posteriormente lo vamos a escuchar. Y por otro lado, la taberna de Mou. La taberna de Mou es un establecimiento de comercio cuya actividad económica generalmente es la compra y venta de licores y, pues, digamos, prestar servicios de entretenimiento para las personas. Entonces, esas dos imágenes yo quiero que toda la audiencia las tenga presentes, porque de manera muy fácil va a entender uno cuándo hay un contrato civil y cuándo hay un contrato mercantil. Y en este caso, si Mou nos decía arrendar la taberna, pues será un contrato mercantil, porque tanto Mou como la taberna son sujetos de derecho comercial, ¿sí? Son un establecimiento de comercio. Y por lo que yo les mencionaba, las reglas van a ser diferentes. Pasemos entonces ahora a elementos para negociar el canon. Y ustedes ahí están evidenciando 4, que son: si es vivienda o comercio, la disminución del canon, periodos de gracia y pago del canon a plazos. Pero para poder llegar a esos 4 elementos de comenzar a negociar el canon de arrendamiento, pues tenemos que tener una disposición. Y para eso vamos a un video de don Ramón y, por otra parte, un video de los Simpsons. Entonces voy a proceder a desarrollarlos, no se demoran mucho. Se trabó la presentación. Excúsenos un momento.
Se cerró la presentación. Tocar no ampliarla completamente para que no se trabe. Permítanos un segundo, qué pena con ustedes. Entonces, mientras cargan los videos de Don Ramón y de los Simpson, pues ustedes están evidenciando 4 factores importantes para tener en cuenta la negociación del canon de arrendamiento. En primer lugar, si es de vivienda o de comercio. Ya se va a desarrollar el video de Don Ramón, creo. Señora, ¿tú qué haces aquí? Estoy pescando. ¿Y usted? ¿También? Yo no. ¡Ya me encontré! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡En el ropero! ¡No lo pasa, no lo diga! Yo creí que era Kiko. Yo creí que era Kiko. ¿En dónde está el dinero? El dinero que estaba en un sobre. ¿Dónde está? A mí Kiko me dijo que estaba dentro del ropero. Aquí está. ¡Chavo! ¡Ahí viene! ¡Te quieren pegar! ¡Escóndete, chavo! ¡Este es el ropero! Vamos a ver. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¡Ay! ¿Qué pasó, mujer? ¡Ay, que don Ramón! ¿Creerá que pensé que era el chavo? ¿No me decías que estaba dentro del ropero? ¡Claro, obviamente el ropero! ¡Que se muera don Ramón si no es cierto! ¿Tú permitito? Ah, ya entiendo. Lo que pasa es que usted trata de esconder al chavo adentro del ropero, ¿verdad? ¿Yo? Oiga, señor Barriga, perdón, ¿dónde está? Oiga, ¿dónde está? Cháviselo ahí. ¡Me lo van a matar! ¡Sáquense de aquí, vámonos! A ver, señor, mire, el sobre y el dinero estaba encima del ropero. Aquí tiene, señor Barriga. Aquí tiene. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bueno, ahí está por el lado del chavo y por otra parte un episodio muy pequeño de Los Simpson donde Homero va a cobrar la renta de un apartamento. Entonces veámoslo brevemente porque esto nos permite entender un poco las estrategias de negociación de un canon de arrendamiento. Renta 2, libre en condominio. Como joven actriz, me encanta vivir en este departamento de East Village. Ah, debe ser el nuevo casero, el señor Navarro. Quiero la renta, yo debo cobrar. Me deben la renta y la deben pagar. Bueno, entonces en alusión a esos 2 videos, ustedes yo creo que entenderán la relación entre los 4 elementos para negociar el canon y los videos de el señor Barriga y de Homero cobrando el arriendo. Y es, lo primero que hay que tener en cuenta, como se los mencionaba al comienzo, es colocarse en el lugar de la otra persona, ¿sí? Como lo vamos a ver a continuación,
en relación con la terminación del contrato de arrendamiento en el marco del aislamiento preventivo, es una falsedad, es una mentira lo que está circulando en las redes de que el decreto que expidió el gobierno nacional no es para pagar cánones. Los cánones se tienen que pagar, ¿sí? Lo que pasa es que hay unas excepciones planteadas en materia de vivienda urbana, más en materia local comercial no se dijo nada y allí hay una dificultad. Entonces, para terminar la diapositiva, recuerden, lo primero es saber si es de vivienda o es de comercio, porque los contratos son diferentes, ya que en el caso de vivienda, pues le aplica la ley 820 de 2003, y en el caso del establecimiento de comercio local comercial, pues le aplica principalmente el Código de Comercio, que tiene unas regulaciones muy específicas en relación con ello y que difieren completamente de la vivienda. En segundo lugar, pues si lo que se quiere es disminuir el canon o se quiere pactar a plazos el canon que en estos momentos están en mora, ¿sí? No es lo mismo que un canon que se viene pagando 500.000 pesos y decirle al arrendador, oiga, por favor, durante este determinado tiempo, bájele a 300, a que yo le diga como arrendatario, señor arrendador, sígame cobrando los 500, pero dame un plazo de 3 o 4 meses para poderle pagar esos 500. En tercer lugar, pues están los periodos de gracia, que son los tiempos muertos. Esos sí están interesados en que pues se tienen que pactar, se tienen que negociar. No existe un estándar. Podría uno decir que de pronto puede ser de 3 meses, pero realmente la identidad de las partes son las que van a identificar cuánto se va a tardar ese periodo de gracia. Puede ser de 1 mes como puede ser de 6. Digamos que cada caso en concreto lo establece. Y lo que ya mencionábamos, pues el pago del canon a plazo, ¿sí? Es muy importante entonces tener en cuenta estos 4 elementos para negociar el pago del arrendamiento. Pasemos ahora a aspectos acerca de la terminación del contrato de arrendamiento. Y para ello, de igual manera, me gustaría que vieran un video muy breve, igual, pues dura 8 minutos, no lo vamos a desarrollar todo. Es un episodio de ese programa que se transmite de Caso Cerrado, en el cual hay una serie de problemas en relación con la terminación o el cobro de un contrato de arrendamiento. Entonces, les voy a permitir, compartirles 2 minutos del video, y si ustedes después lo quieren ver, pues pueden anotar el título del video para que lo vean con posterioridad. Entonces, mientras carga, allá va a cargar. Veámoslo entonces los 2 primeros minutos y ya vamos a ver cuál es la relación entre la terminación del contrato y lo que pasa en este episodio de Caso Cerrado. Marco demanda a Jorge, exige la suma de $10,000, que fue una renta que su padre pagó mientras que estaba muerto. Este señor explica que no va a devolver nada porque no, tiene un contrato que todavía está vigente, aunque está muerto uno de los participantes del contrato hace 6 meses que está muerto, y que él negoció con el difunto porque el difunto tenía muchas fiestas y le subía mucho la electricidad. Y entonces negoció 1 año más con el señor. Y el pago salía automáticamente de la cuenta del difunto a la cuenta de este señor. El difunto lo autorizó en su mano. Muy bien. Pero ya estaba muerto. Vamos a pasar al testigo del demandante, Lucas. El contrato dice que es un lugar para vivir, no estaba Al día de hoy, objetos de tus padres en mi departamento, yo tengo derecho a seguir cobrando renta. Yo tengo derecho a seguir cobrando la renta de ese departamento. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Miguel Ángel. Bueno, entonces como les evidencié, les afirmaba, el video dura 8 minutos, pero pues por cuestión de nuestro tiempo no lo podemos desarrollar completamente. Sin embargo, ustedes lograron percibir en lo que se logró ver del video que hay una discordancia entre el arrendador y el arrendatario, y es una discordancia en relación con la cantidad de tiempo que se cobró el canon. Ese es un ejemplo de lo que no debemos de hacer a la hora de negociar la terminación de un contrato de arrendamiento, no solamente en un estándar normal, sino o más cuando estamos en la situación por la que estamos pasando, ¿sí? Entonces, eso es para decirles que
y los que nos han estado acompañando desde la primera conferencia cuando hablamos de las obligaciones crediticias, pues siempre las negociaciones entre las partes de un contrato se deben de elaborar de buena fe, se deben de desarrollar respetando a la otra persona, manteniendo el deber de información, el compromiso de decir la verdad. Entonces, tanto para arrendadores como para arrendatarios es muy importante siempre tener en cuenta estos deberes, estos principios, porque eso van a ayudar al desarrollo de una negociación frente a si lo que se busca es la terminación del contrato, porque es lo que más se va a, digamos, lo que va a ser más amigable para las partes en vez de continuarlo, porque de pronto se pueden posteriormente presentar conflictos. Entonces, miremos en la diapositiva 5 elementos que nosotros consideramos en la firma de abogados importantes para analizar la terminación de un contrato. En primer lugar, la terminación de un contrato por regla general, y más en el estado del coronavirus, es por acuerdo de voluntades entre las partes. Aquí no se le va a imponer del arrendador al arrendatario y viceversa que demos por terminado el contrato. Aquí es un consenso. En segundo lugar, pues no existe incumplimiento, ¿sí? Porque si las partes de la misma manera en que firmaron el contrato lo quieren acabar, pues en ese sentido no se podría plantear por regla general un incumplimiento. En tercer lugar, se debe tener en cuenta si se pacta un plazo para el pago de lo atrasado. Recuerden ustedes lo que mencionábamos en la diapositiva anterior frente a si los cánones atrasados o los cánones en que en estos momentos no podemos pagar, nos vamos a permitir hacerlo a través de un plazo. ¿Y qué plazo sería? ¿Sería en cuántos meses? ¿Con una cuota inicial o posteriormente? Y lo que habíamos mencionado de los periodos de gracia, si las partes a bien lo tienen establecer. Cuarto, negociar la cláusula penal. La diapositiva que vamos a hablar posteriormente vamos a hacer alusión a las cláusulas penales, que como algunos de ustedes saben, pues es como la sanción que establece el contrato de arrendamiento para quien lo incumpla. Pues allí, si vamos a terminar el contrato de arrendamiento en medio de la pandemia, pues debemos de preguntarnos y ser muy sinceros y decir, de parte del arrendatario, decir, mire, yo me puedo comprometer a pagarle los cánones que le estoy debiendo, pero por favor no me pague o hágame un descuento en la cláusula penal, señor arrendador, ¿sí? Porque lo que estamos evidenciando desde la firma de abogados, y lo decimos con todo respeto, es que los arrendatarios en muchos casos quieren dar por terminado el contrato de arrendamiento, pero no quieren pagar cánones, no quieren pagar la cláusula penal y pues creen ampararse en el decreto del gobierno nacional que prohíbe cobrar intereses moratorios, prohíbe desarrollar desahucios, pero esa no es la interpretación correcta. Entonces, en cuarto lugar, consideramos importante frente a la terminación del arrendamiento, pues negociar la cláusula penal que se establezca en el documento. Y quinto, pues muy importante cuando el bien está dentro de la propiedad horizontal, como apartamentos o como locales en centros comerciales, pues hacer alusión a las condiciones de pago de los servicios públicos que se desarrollaron durante la estancia de la persona y que pues todavía no se han causado, y de igual manera las expensas comunes, o sea, la administración, ¿sí? Porque también estamos evidenciando que algunos arrendatarios pues tienen la intención de desocupar el bien, pero no se están haciendo cargo de cancelar los servicios públicos que gastaron, y lo mismo pues la administración que se dio. Entonces, pues consideramos entonces que son 5 elementos principales que tanto arrendadores como arrendatarios deben de tener en cuenta frente a la terminación del contrato. Pasemos entonces a continuación a la siguiente diapositiva, y ahí sigue don Ramón, y es otros aspectos a tener en cuenta en el arrendamiento durante el COVID-19. Primero, la sanción por no pago de los cánones sigue vigente. Querida audiencia, tanto en Facebook Live como en el Zoom, lo menciono por tercera vez, el decreto del gobierno nacional no impide, no exonera a los arrendatarios de no pagar los cánones. Lo que hace es invitar al arrendatario a que hable con su arrendador y le diga, mire, no le puedo pagar porque me quedé sin empleo, porque se me disminuyeron los ingresos, porque estoy atravesando por una complejidad ya que mi pareja, por ejemplo, estaba trabajando independiente, ahora me toca a mí asumir todas las labores del hogar, todos los gastos. Pero eso no significa que los cánones no se sigan causando, ¿sí? Entonces, es una mala interpretación que se ha dado por parte de la población e incluso de medios de comunicación
que están informando de una manera incorrecta lo que dice la norma. Entonces, lo primero es, la sanción por no pago sigue vigente. ¿Cuál es la sanción? Pues el incumplimiento del contrato. No está pagando lo que se obligó. Entonces, por eso el arrendatario debe comunicarle al arrendador una propuesta de pago. Segundo, se debe concertar entre las partes el pago del canon, ¿sí? Entonces, es en consecuencia lo que acabo de mencionar, una propuesta. Tercero, el COVID-19 no exime del pago de arriendos, servicios públicos y administraciones. Se tienen que pagar. Lo que pasa es que el arrendatario lo que puede hacer es una propuesta de pagos diferidos, pero él tiene que hacerlo. No se puede exonerar de que por la situación del coronavirus, entonces yo no pago servicios públicos, entonces yo no pago administraciones, porque el servicios públicos muy posiblemente, si no está dentro de los estratos exonerados, pues puede llegar incluso o no a cortárselos, pero por lo menos a generarle unos intereses en relación con el retardo en el pago de dichas expensas. Cuarto, si el arrendatario decide terminar unilateralmente el contrato, sí se debe pagar la penalidad señalada. En eso ha sido reiterada la doctrina y muchas oficinas de abogados interpretando el decreto 579-2020, y es que si el arrendatario decide terminar voluntariamente y de manera unilateral el contrato, pues debe entrar a negociar la penalidad, la cláusula penal con el arrendador, ¿sí? Eso no está exonerado del 579, hay que negociarlo. Si se llega a un buen acuerdo, puede que incluso no se cobre la penalidad, pero eso no significa que no se pueda cobrar. Ojo con eso. Quinto, el decreto 579 solo aplica para viviendas, importantísimo. De pronto habrá alguna persona en la audiencia que sea comerciante y esté preocupado porque el decreto efectivamente no lo ampara, no lo regula. Entonces es allí cuando se debe acudir en lo posible a una persona especializada en el tema, a una oficina de abogados que pueda generarle estrategias de negociación para que el comerciante, si quiere entregar su local, si quiere entregar su bodega, pues lo haga en unas condiciones justas para él y para el arrendador, y de igual manera en relación con el centro comercial, porque como lo acabo de mencionar, el decreto 579 solo aplica para viviendas. ¿Qué es lo que sí prohíbe el decreto 579? Primero, el desalojo. Segundo, no es posible aumentar el costo de los arriendos, ¿sí? Entonces, es que le íbamos a incrementar el IPC del 2019, por el momento no se puede hacer. Después de que termine el estado de emergencia económica que recientemente lo volvió a declarar el presidente por 30 días, podríamos mirar si para ese momento se le incrementa el IPC al canon de arrendamiento. En este momento no se puede hacer, eso es cierto. Tercero, no se puede cobrar intereses moratorios porque la gente no pague los arrendamientos. Mire que es diferente el que tengamos que pagar los cánones, y como no lo puedo hacer, tengo que entrar a negociar con mi arrendador a que él no me pueda cobrar intereses moratorios. Son dos cosas diferentes. O sea, está prohibido cobrar intereses moratorios, pero no está prohibido no pagar. Hay que pagar. Y por último, no aplica, el decreto 579 no aplica para cánones en mora antes de la entrada en la cuarentena. Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes ya venía en mora desde diciembre del año pasado y pretende ampararse en el 579 para que no le cobren intereses moratorios, está en un error, porque sí le van a seguir causando intereses moratorios, ¿sí? Los intereses moratorios no se pueden causar, son para los cánones que se debían pagar durante la cuarentena. Y sexto y último, pues como ustedes lo están leyendo, la cuarentena no exime las obligaciones de las partes, tanto de arrendador como de arrendatario, y no evita que se sustraigan de los pagos los arrendatarios o incumplan el contrato, ¿sí? Entonces nosotros hacemos mucho énfasis en el arrendatario porque lo que estamos evidenciando, ¿sí?, es que no hay una vocación, no hay un interés de muchos de los arrendatarios para hacer un acuerdo o un compromiso de pagos a futuro con el arrendador. Entonces el arrendador se está quedando completamente desprotegido, y pues la realidad es que él también muchas veces, como de pronto muchos de ustedes sabrán, o incluso como arrendadores lo estarán viviendo, pues su principal fuente de ingresos es el arrendamiento. Entonces, por favor, tener en cuenta estos criterios. Ahora sí, nuestra experiencia en negociación de arrendamientos durante la cuarentena. Miren ustedes ahí el meme de Homero Simpson. Si nosotros
como partes, como arrendador y como arrendatario, tenemos en cuenta esto y muy seguramente nos asesoramos por personas especializadas en la materia, pues vamos a prever la no generación de un conflicto. Así que no tengamos después de que acudir a un proceso de restitución de inmueble arrendado, que tengamos que acudir a un proceso ejecutivo para cobrar los cánones que no nos pagaron, porque desde el comienzo hicimos las cosas bien. ¿Cuáles son entonces en nuestra experiencia como oficina especializada en derecho civil y en derecho comercial para que se lleve una buena negociación de arrendamiento durante la cuarentena? Primero, negociar la terminación del contrato en términos equitativos. O sea, lo que yo les decía al comienzo, ni que el arrendador tire exclusivamente para su parte, pero tampoco que el arrendatario abuse de la suya, porque específicamente lo vimos en el decreto que acabamos de hacer alusión, pues hay una protección especial para el arrendatario de vivienda, pero eso no significa que tengamos que abusar de esos derechos que nos reconocieron como arrendatarios durante la emergencia económica. También tenemos que pensar en el arrendador. Entonces, si vamos a terminar el contrato de arrendamiento, que sea en lo posible en justicia, en equidad para las dos partes. Segundo, disminuir la penalidad establecida, especialmente para los locales comerciales, ¿sí? Las personas pues que están en la vivienda allí pasando su cuarentena, es diferente a cuando el local está cerrado, porque el local comercial está hecho es para explotarlo, la vivienda no, la vivienda está es para disfrutarla, para estar en un ambiente familiar. Entonces, lo que evidenciamos es que es menester cuando vamos a terminar el contrato de arrendamiento de un local comercial, hacerlo a través de un acuerdo consensual y entrar a revisar la penalidad, porque valga decirlo, las cláusulas penales de los contratos de arrendamiento de local son mucho más onerosas, son mucho más altas que las de la vivienda urbana. Tercero, acordar periodos de gracia. Muy seguramente una garantía económica para el arrendatario, para el arrendador va a ser que el arrendatario le abone una suma inicial, le diga, mire, estoy en mora 2 millones de pesos de arriendo, le puedo abonar 300 en este momento y difiramos en un plazo que sea justo para los dos el 1.700.000, ¿sí? Y deme un periodo de gracia de unos 2 meses o unos 3 meses para poder después cancelarle como yo le estoy planteando. Entonces, son, digamos, estrategias que en la práctica hemos evidenciado y que pueden ayudar a lo que decíamos. Cuarto, muy seguramente en muchos contratos de arrendamiento no solamente hay garantías de fiador, sino también hay garantías físicas. La constitución de pronto de una prenda en establecimiento de comercio o en una maquinaria. Entonces, cuando vamos a terminar el contrato de arrendamiento, pues muy seguramente vamos a tener que mirar cómo aplicar las garantías. Y en este sentido es importante tener en cuenta, frente, por ejemplo, al contrato de arrendamiento de vivienda urbana, que en algunos casos las inmobiliarias que son los arrendadores, pues le obligan al arrendatario a adquirir una póliza de cumplimiento. El arrendatario no se puede excusar en la aseguradora de que si él no paga, lo va a hacer la aseguradora. En estos momentos todas las aseguradoras están revisando sus pólizas y están, digamos que, revisando con minuciosidad en qué casos opera y en qué casos no opera en materia de arrendamiento el pago de la póliza, la constitución misma para la cual fue hecha. Entonces, muy importante es que tanto arrendador como arrendatario sí garantizaron el cumplimiento del canon a través de una póliza, pues en estos momentos no es tan fácil acudir a ella precisamente porque también las aseguradoras están abarrotadas de solicitudes de seguros. Quinto, representación, pues digamos tenemos una experiencia muy positiva porque muy seguramente, sobre todo en el caso de los locales comerciales, pues hay que entrar a negociar con la administración del local comercial o del complejo donde se ubique la bodega o el establecimiento de comercio, la cancelación total de las cuotas de administración, ya que por regla general y como es de su conocimiento, al arrendatario le corresponde pagar las administraciones, salvo que decidan que sea el arrendador. Entonces, el arrendatario no solamente tiene que pagar servicios públicos, no solamente tiene que pagar los cánones atrasados, sino que también se tiene que colocar al día con las administraciones. Entonces, en ese sentido, consideramos muy importante que cuando sea propiedad horizontal, los arrendatarios llamen al administrador o a la administradora para empezar a negociar también con ellos, por supuesto siempre manteniendo informado
al arrendador. Sexto, también pues digamos hemos tenido una experiencia en lo relacionado con el acompañamiento en la generación de mecanismos de comercio electrónico. Por supuesto hay bienes que no se pueden comerciar por plataformas, por redes sociales, hay otros que sí, y de pronto es de su conocimiento a través de los medios de comunicación masivos de que el gobierno nacional ha venido implementando una serie de mecanismos para que los diferentes sectores comerciales puedan divulgar sus productos. Y entonces en este sentido pues consideramos de que a la par de empezar a negociar en el caso de los comerciantes como arrendatarios la terminación o la revisión del contrato de arrendamiento, pues también genere unos espacios por lo menos temporales para la diversificación de sus ingresos. Y precisamente uno de ellos es la utilización de las plataformas de comercio electrónico. Y en séptimo lugar, pues algo muy importante es que también hemos evidenciado es que no todas las partes, no todas las personas quieren terminar el contrato de arrendamiento en época pandémica. Lo que quieren es adecuarlo, reformarlo, es decir, mantener la relación de arrendamiento, pero bajo unas condiciones diferentes. Y en ese sentido, si nosotros como oficina de abogados vamos a hacer un acompañamiento en el sentido de reformar el contrato de arrendamiento original, pues el principal elemento que tenemos que tener es que las partes tengan la vocación de hacerlo, ¿sí? Y por eso siempre yo hago la invitación a que nos coloquemos en el lugar del otro. Si soy arrendador, pues me coloque como arrendatario y viceversa. Porque eso, en materia de reforma del contrato de arrendamiento a través de, por ejemplo, como una figura que ustedes conocen mucho, que es el otro sí, pues va a necesitar precisamente de que las partes estén interesadas en mantenerse. Porque si tanto el arrendador como el arrendatario ya no se quieren y lo que, digamos, les interesa es que desocupen rápido el bien, pues muy seguramente la revisión del contrato de arrendamiento no va a ser positiva y lo que va a ser mejor es dar por terminada la relación de arrendamiento. Creo, doctor Sergio, que ya es hora de que volvamos a iniciar. Para finalizar con un video del Chavo y pasar a la sesión de preguntas. No sé, doctor Sergio, ¿me estará escuchando? Creo que el doctor Sergio no. Okay. Listo. Aquí ya tenemos una primera pregunta. Pero entonces yo creo que para que no se nos vaya a cortar, yo le pido a la audiencia de Zoom que nos volvamos a conectar. Yo no sé cómo funciona en ese sentido esta plataforma, volverse a conectar, pero me parecería importante, entonces nos volvemos a conectar y vemos el video final del Chavo y procedemos a la sesión de preguntas que tenga la audiencia. Marica, Sergio debería estar pendiente de eso. No me contestó. Él debería estar pendiente de decirnos, falta tanto. Sí. Bueno. Y aquí nos están viendo en Face.
Bueno. Entonces, para finalizar, creo que la diapositiva no guardó ese video del chavo. Todos sabemos que en el Chavo del 8, don Ramón debe 14 meses de renta. ¿Qué es lo importante de negociar los cánones de arrendamiento y la terminación de un contrato de arrendamiento en la época pandémica? Primero, si voy a cumplir todas las obligaciones, así sea después de finalizada la pandemia. Segundo, si deseo continuar o si por el contrario, como arrendatario me quiero ir, porque veo que de todas maneras no va a ser sostenible después mantener allí mi vivienda o mi negocio. Y en tercer lugar, pues lo relacionado con el pago de las expensas. Cuando finalizamos ahora la primera parte de la conferencia, nos preguntaban acá que si yo llego como arrendatario de una vivienda, de un apartamento a terminar el contrato y pues la inmobiliaria como arrendadora me acepta, incluso no me cobra la penalidad, simplemente me exige que me coloque al día en el canon, pues es muy importante pactar con el arrendador cómo va a ser el pago de los servicios públicos. Recuerden ustedes que los servicios públicos llegan mes vencido. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que en la terminación del contrato de arrendamiento se debe establecer una cláusula en la cual se contemple más o menos para qué fecha el arrendatario pues había cuenta de promediar cuáles las fechas en las cuales llegan los servicios. Él se comprometerá a pagar dichos servicios y reconocerá pues el valor de ellos, ¿sí? Porque puede que la persona diga, pero es que a mí siempre me llegaba el consumo por 60 y cuando yo le entregué el apartamento me llegó por 120, entonces yo no le voy a pagar los 60 restantes. Yo creo que ese es un principio de buena fe y de lealtad con la contraparte, que en este caso es el arrendador, de decirle, yo reconozco que durante mi estancia en la cuarentena, pues hay una gran posibilidad de que esos sean los servicios a pagar. Entonces, yo sí considero importante en ese sentido que se pacte una cláusula en el documento que suscriben las partes para finalizar el contrato y de esa manera, pues, se pueda llegar a la consecución exitosa de la entrega del bien. En este sentido, es importante que se tenga presente las condiciones iniciales en las que se suscribió el contrato de arrendamiento, ¿sí? Perdón un momentico. Y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, hacer alusión a algo que es las obligaciones de entrega que originariamente se pactaron. Por ejemplo, en materia de vivienda urbana y de local comercial, cuando el arrendador es una inmobiliaria, es como costumbre, es un uso comercial que se utiliza mucho, que se tiene en cuenta mucho, el que el arrendatario cuando vaya a entregar el bien, pues lo debe entregar en las mismas condiciones en las cuales le fue dado. Entonces, un ejemplo de eso es que tiene que entregarlo pintado, que lo tienen que entregar con todos los utensilios funcionando. Yo creo que eso se mantiene, por regla general. Por supuesto que se puede negociar con el arrendador si hay una excepción a ello. El arrendador puede decir, ¿sabe qué? Yo entiendo su situación, por favor no me pinte el apartamento, pero demuéstreme que todos los utensilios están funcionando debidamente. O habrá otros en donde el arrendatario diga, mire, ¿sabe qué? A mí se me facilita pintarle el apartamento, pero si quiere, pues no me obligue como tal a pintárselo, así lo hayamos pactado, pero ese dinero, esa suma que vamos a tener, digamos que pagar, por ejemplo, la cláusula penal o los cánones atrasados, abónemelo y yo le traigo la factura de la pintura, ¿sí? En estos momentos, el contrato de arrendamiento, en consideración de tanto el suscrito como el equipo de trabajo de la firma, es muy flexible,
por supuesto hay que respetar ciertos principios, pero también lo hacen muy flexible. Entonces, pues yo creo que a grandes rasgos esta es la charla sobre terminación de contratos de arrendamiento y negociación de cánones. Y pues más que entender técnica o jurídicamente el contrato de arrendamiento es que la audiencia tenga la oportunidad de conocer una serie de herramientas que el derecho les permite para terminar de la mejor manera sus relaciones de arrendamiento, pero sin descomprometerse a pagar pues lo que deben. Entonces yo hago, para finalizar, nuevamente hincapié en que es necesario hacer alusión a que se deben de pagar los cánones de arrendamiento, que se deben de cuidar los bienes, que se debe estar, atendiendo a los diferentes requerimientos de las autoridades, porque también evidenciamos una serie de cuestiones en relación con la convivencia que se vuelve un poco compleja en las unidades residenciales, en las propiedades horizontales. Eso no puede estar desprovisto de toda la negociación del arrendamiento, ¿sí? Y por eso es importante, yo creo que en casos muy complejos, en casos en que las partes consideren necesario acudir a un especialista, a una persona que medie, pues que tengan esa vocación por lo menos de terminar de manera amistosa el contrato de arrendamiento. Entonces, pues no siendo más, yo no sé si haya una sesión de preguntas, pero pues fue esto a grandes rasgos nuestra charla de la tarde de hoy sobre contratos de arrendamiento. Sí, ¿quién está hablando? ¿Linda o Tania? Que no escucho bien. No escucho bien. Entonces, ¿a quién debo yo solicitarle eso? Yo lo tengo con inmobiliaria, es decir, ¿a la inmobiliaria o a la propietaria? A la inmobiliaria. Ok. Es importante. Ahora, menos mal Tania hace esa pregunta porque cuando uno revisa los contratos de arrendamiento, ve que hay unas prerrogativas, que hay unas reglas especiales para las inmobiliarias como intermediadores del arrendamiento. Entonces hay veces pasárselos y una vez acudir al arrendador puede traerle problemas tanto al arrendador como al arrendatario. Entonces, en primera instancia, lo que se tiene que hacer es acudir a la inmobiliaria y de pronto manifestarle, decirle, sí, mire, yo quiero con usted presentarle la terminación del contrato bajo esta propuesta, ¿sí? Se aconseja siempre que se presente una propuesta, ¿sí? No que se diga, mire, es que me quiero ir del apartamento y más bien usted inmobiliaria propóngame, es que cómo me voy a ir, no, sino uno como arrendatario lo tiene que hacer. Y en esa misma propuesta se puede mencionar, por ejemplo, que sería importante que la inmobiliaria llamara al arrendador para efectos de pues, establecer también la opción, porque de pronto lo que dice Tania o detrás de lo que expresa Tania es, hay veces la propuesta le puede sonar más al arrendador que a la inmobiliaria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es pasarse a la inmobiliaria, ¿sí? No es ocultarla, sino tenerla siempre presente, pero de igual manera se le puede mencionar y decirle, mire, yo dentro de mi propuesta quisiera que el arrendador estuviera presente por tal razón, no importa, no tiene que ser lo suficientemente justificada, pero por lo menos sí mencionarle y siempre tenerla presente porque finalmente la relación de arrendamiento cuando interviene una inmobiliaria es un triángulo. Entonces está la relación jurídica entre el propietario o quien tiene la intención de arrendar con la inmobiliaria y entre la inmobiliaria y el arrendatario. Entonces, finalmente, pues uno está vinculado con la inmobiliaria y no directamente con el arrendador. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Tania. Pues no sé, creo que estaba también mirando acá en Facebook Live, creo que no hay preguntas. Entonces, pues le agradecemos a la audiencia en la tarde de hoy que nos hubiera acompañado. El próximo sábado vamos a charlar sobre reglamento de propiedad horizontal, precisamente haciendo alusión al decreto que profirió el gobierno nacional.
y en 15 días vamos a hablar sobre promesas de compraventa y un poco sobre contratos de préstamo de dinero, no solamente en lo relacionado con los préstamos financieros, los préstamos bancarios y de cooperativas, sino también en los contratos de dinero, de préstamo de dinero con personas naturales, con los llamados agiotistas o los cobradores. Entonces, vamos a hablar en 15 días de esas dos cosas y en 8 días, pues si todo nos sale bien, hablaremos sobre las reglas de propiedad horizontal en el marco del aislamiento preventivo. Entonces, agradecemos a todos, esperamos que nos sigan acompañando, que sigan interesados en estos temas y que de igual manera pues se suscriban a nuestras redes sociales porque allí nos estaremos comunicando no solamente con las convocatorias a la charla, sino también con videoclips y con algunas notas importantes que consideramos que deben de tener todas las personas en su conocimiento. Entonces agradecemos, muy buena tarde a todos y muchas bendiciones y éxitos.